Cordial saludo para todos los estudiantes. Hoy estudiaremos la ley de Hooke, presentado por Gira Daniela López de Antón, Alison Daniela Castro, Stephanie Zambrano Camacho, Erika Juliana Orjuela Rodríguez. estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, del curso Física 1. Para poder desarrollar esta actividad, debemos tener presente que la parte de la mecánica que estudia el equilibrio de los cuerpos bajo la acción de fuerzas se denomina estática. Para comprender esta experiencia será necesario tener conocimientos básicos de fuerza. El propósito de este proyecto investigativo es conocer y medir la variación de la longitud en un sistema vertical de un resorte desde su forma natural, cuando a este le agregamos pesos diferentes donde sus componentes son directamente proporcionales, ya que la longitud de su deformación depende de cuánta sea la fuerza que se le ha aplicado. Para comprobarlo, estudiaremos dos muelles incorporando pesos diferentes. Al ejecutar este proyecto de investigación, se espera que el estudiante se apropie, aclare y obtenga conceptos sobre la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que produce tal deformación, siempre y cuando no se sobrepase el límite de elasticidad que detalla la ley de Hooke, donde tal ley permite relacionar una constante a cada resorte. Además, que el estudiante se entusiasme a seguir con un espíritu investigador por medio del desarrollo de este proyecto investigativo. Planteamiento del problema. La ley de Hooke dice: la fuerza que devuelve un resorte a su posición de equilibrio es proporcional al valor de la distancia que se desplaza a esa posición. Para corroborar lo descrito por Robert Hooke, es importante verificarlo experimentalmente y analíticamente en el simulador. Si en efecto se cumple este concepto y conocer su relación, por qué se produce un cambio en su constante y el cambio que sufre la elongación del resorte. Por lo tanto, se realizarán una serie de experimentos. En este proyecto pudimos plantear los siguientes objetivos, tales como nuestro objetivo general, el cual nos habla de analizar la veracidad de la ley de elasticidad de Hooke, probando que las deformaciones elásticas en los cuerpos, los cuales son resortes o muelles, son directamente proporcionales a las fuerzas que se ejercen sobre él. Como objetivos específicos podemos analizar el resorte o el muelle en diferentes escenarios, como lo son cuando el resorte está en una posición inicial original, cuando se encuentra gracias a una fuerza elongado y finalmente cuando se encuentra comprimido gracias a la fuerza. Todo esto para poder hallar la constante de elasticidad. Además, podemos comprobar la variación de la constante de elasticidad dependiendo del tipo del resorte. En este orden de ideas podemos encontrar el valor experimental de la proporcionalidad o constante elástica de un resorte y finalmente determinar la relación de la magnitud de la fuerza elástica y la deformación con respecto a la posición del resorte. Materiales. Para la elaboración de este proyecto es necesario un computador con conexión a Internet en el cual se va a acceder al simulador PRED. Metodología. Fases metodológicas. Fase 1. Conocer los conceptos básicos de la ley de Hooke, todas sus aplicaciones y ecuaciones que lo componen. Fase 2. Ingresar al simulador PRED. Ingresamos al simulador PRED. Tenemos tres opciones, seleccionamos estiramiento. Como podemos ver, tenemos dos resortes. En la parte superior podemos seleccionar la fuerza del resorte, que sería entre pequeña, mediana o grande. En el resorte 1 la vamos a dejar entre un intervalo entre pequeña y mediana, y en el resorte 2 entre mediana y grande. Seleccionamos el eje de referencia, que sería seleccionar longitud sin estirar. Medimos la longitud del resorte. Esta longitud sería el resorte en su estado natural, sin estiramiento, y lo anexamos a la tabla de datos. Después le agregamos una masa al resorte 1. Como podemos ver, se produjo una elongación. Vamos a medir la elongación. Para poder medirlo necesitamos que el 0 nos coincida con el eje de referencia. Y para poder mirar con más exactitud hasta dónde va, seleccionamos posición de equilibrio, que sería desde el eje de referencia hasta donde termina el resorte. Como podemos ver, es de 13 centímetros. Nos dirigimos a la tabla de datos y ingresamos los datos. En la masa sería de 50 kilogramos, o sea, de 50 gramos, o sea, de 0,05 kilogramos, y la elongación, como es de 13 centímetros, pero tiene que estar en metros, sería de 0,13 metros. Enseguida hacemos el mismo procedimiento con el resorte 2. Le agregamos una masa, medimos la elongación y lo anexamos en la hoja de datos. Para poder llenar toda la tabla de datos, debemos hacer este procedimiento con las tres masas en los dos resortes.
Fase 4. En esta última fase calcularemos la fuerza producida por el peso en el resorte y la constante de elasticidad. La fuerza la podemos calcular con la ecuación de fuerzas igual a masa por gravedad y la constante de elasticidad por medio de la pendiente de la gráfica de elongación versus fuerza, sacada con los datos obtenidos de la tabla de valores. Al concluir esta práctica, se tiene que la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que produce tal deformación, siempre y cuando no se sobrepase el límite de elasticidad. La ley de Hooke describe fenómenos de tipo elástico como el que se origina cuando una fuerza externa se aplica a un resorte, donde el estudiante se apropie de los conceptos y los sepa manejar adecuadamente. Sugerencias. Para el desarrollo de este proyecto se recomienda tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, plantear de forma correcta la problemática. Esta es una parte clave, ya que con esta, si la seguimos correctamente, podemos recibir los resultados esperados. Plantear la problemática de una manera clara y concreta nos facilita para hallar una solución igual de eficaz. Segundo, utilizar adecuadamente el marco teórico. Esto se hace con la intención de que hay que comunicar evidencias o hechos mediante datos o gráficas. Entonces, el marco teórico sirve para que las personas involucradas se guíen y sepan exactamente cuál fue la estrategia para llegar a ese resultado. Tercero, intente disminuir el error de medición. Para esto se usa el cálculo de la incertidumbre y la desviación estándar para obtener una medición más precisa de nuestros resultados. Como último, tenemos plantear una comparación de los datos teóricos y reales. Es muy importante hacer esta comparación, ya que con ella podemos comparar los resultados hallados anteriormente y hacer calcular el margen de error muy mínimo. Muchas gracias y feliz aprendizaje.